compartiendo de este tiempo. ¿Quién me dice que estamos hablando? A ver, este año. El nuevo día. El nuevo día, muy bien. ¿Qué día es ese? Domingo. ¿De qué mes? Octubre. Estamos en octubre, sí, pero cuando estamos hablando de este nuevo día, nos referimos no a un día de un mes en particular, ¿verdad? A una temporada, exacto, a un hoy eterno, a un presente eterno, continuo, que es siempre en Cristo y que es siempre, desde la eternidad, y es esto que el Señor está obrando. Y cada mes vamos viendo distintas palabras donde vamos a ir desmenuzando, escudriñando, trabajando. Tenemos ahí algunas que hemos estado viendo antes, ¿verdad? De la canción, de No Nuevo Nada, salvación, gracia, perdón. Y ahora estamos hablando de la expansión, ¿sí? Este bimestre. Y el mes pasado hablamos de multiplicación. Muy bien. Y este mes estamos hablando de influencia. Muy bien. Estuvimos hablando estos domingos acerca de la levadura, ¿sí? Acerca de la semilla también, acerca de qué es la influencia. Y ahora vamos a seguir desarrollando un poquito. ¿Alguien se acuerda cuando hablamos de influencia? ¿A qué nos referimos? ¿O influencers? A dirigir comportamientos. Sí, algo de eso Mundial. me ha hablado Franco, Y que predicó el domingo pasado. el muchacho que predicó el domingo pasado, muy bien. Hablamos que es una capacidad de afectar, ¿sí? De influenciar, de estar allí en esto que tiene que ver con desarrollar pensamientos, comportamientos, modificar. Y saben que influencia viene del latín, que es influentis, y que tiene que ver con fluir, eso sería fluensis o influencia, y in para adentro, ¿sí? Tiene que ver con algo que fluye hacia adentro, ¿sí? Y desde adentro. Y vamos a ver que hay una gran diferencia que es muy importante que la tengamos bien en claro entre influencia y imposición, ¿sí? Y es muy importante. Recién hace unos instantes el pastor también estaba hablando acerca, luego lo vamos a también hablar un poquito de esta palabra de manipulación. Pero, ¿qué les parece? Al pensar en la palabra influencia o en la palabra imposición, ¿qué nos viene a la mente? Lo primero que se debe. La manera de aplicarlo. Sí. La manera, ¿sí? Porque ¿Algo más? imponernos es como doblegarnos, ¿no? Como que tenemos que hacer. Como obligar, ¿no? Obligar. Sería, claro, Sí. imponer, obligar, ¿sí? Presionar, forzar. Todo esto que estoy diciendo tiene que ver con la imposición, que muchas veces es por miedo, ¿no? Por amenazas, por cumplir. Todo esto sería, ¿qué les parece? ¿Algo negativo o positivo? Negativo. Negativo, ¿verdad? Nosotros no queremos tener nada que ver con esta parte de imponer a la fuerza. Incluso en la historia hay, ha pasado, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando las cruzadas se suponía que iban a evangelizar personas y lo hacían a través de la fuerza, matando incluso a los que se rebelaban? Los pueblos originarios, cuando llegó este navegante que hace poquito que se recordó, hace tantos años, ¿no? Que llegó a América, y era por la fuerza, era sí o sí, no era, quizá ellos querían compartir, vamos a pensar que querían compartir el mensaje de Dios, pero no era la manera, no era la manera. Es como si uno agarrara ese viejo chiste, ¿no? De decir, si no me entendés que te lo explico, vení que te pego en la cabeza con la Biblia, como que fuera ahí una transferencia, ¿no? Del contenido de la Biblia. Y no es así. Entonces, nada que ver con lo que es la verdadera influencia. Usted sabe que lo que sea imposición
no va a tener un resultado duradero. Puede por un tiempo, pero no va a ser algo que perdure en el tiempo. Y por el contrario, la influencia, que tiene que ver con el ejemplo, con el inspirar, con el modelar, con la confianza, con la convicción, con la libertad de decidir. Porque, en definitiva, tenemos libertad de decisión, ¿verdad? Amén. Dios nos dio esa libertad. Libertad. Entonces, lo que nosotros decidamos, no por una imposición, porque el Señor no obra así. Si no, seríamos robots. ¿Sí? Si el Señor obrara de esa manera, seríamos robots. Que estaríamos programados, nos pondrían allí un chip, nos pondrían allí algo y todos ejecutaríamos eso mismo. Y sin embargo, Dios no obra así. Entonces nosotros, obviamente, tampoco lo vamos a hacer así. Y si hay una iglesia que nos da un ejemplo de lo que es la verdadera influencia, es la del libro de los Hechos, ¿sí? La iglesia del primer siglo. Ahí vemos cómo ellos, mucho más que números, tenían una verdadera influencia. Había cambios, había vidas transformadas, porque de eso se trata. A veces hoy en día la iglesia en general, me refiero, hemos ido más por lo que se ve, ¿sí? Por las apariencias. ¡Uy, ese lugar hay 10.000 personas! ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero ¿cómo esas 10.000 personas están influenciando en su ciudad? ¿Esas vidas están realmente transformadas por el Señor para ser verdaderamente influencia o simplemente están allí? Es para reflexionar también, ¿no? Fíjense que luego que el Señor muere, asciende, resucita y asciende, quedaron unos poquitos. Sus discípulos, los que estaban allí, los que se iban sumando. Pero no eran en número así millones. Sin embargo, hasta hoy, 2025, ha llegado el Evangelio gracias a la acción y a la influencia de esos discípulos. Ha perdurado. Entonces verdaderamente es para tenerlo en cuenta y para ver que no es algo de afuera hacia adentro. Eso es lo que la religión muchas veces ha querido imponer. Y ahí como una lista, ¿no? Bueno, esto sí, esto no. Cuando en realidad eso sería trabajar desde afuera hacia adentro, buscando cambios de conducta. El Señor no vino para darnos cambios de conducta, Él vino para darnos un corazón nuevo, que luego se va a evidenciar, obviamente, en nuestro diario andar, por supuesto. Pero no podemos empezar por la conducta. Eso va a ser un resultado. Pero vamos a comenzar por el nuevo corazón que el Señor nos da. ¿Sí? Amén. Y que el Señor nos dio y que el Señor quiere seguir dando a tantos aquellos que aún no le conocen. Porque ustedes saben que Él no vino para fundar una nueva religión, ¿sí? Él vino para que nosotros seamos hijos de Dios, para que le conozcamos y para darle a conocer. Ese es el verdadero evangelio. Muchas veces se ha ido confundiendo, se ha ido mezclando, desdibujando y confundiéndonos con esto, con este resultado, cuando en realidad, y hemos visto el otro día cuando se hablaba de la levadura está ahí oculta, ¿sí? ¿Se recuerdan? Cuando hablábamos de la masa, sí, de las personas ahí que cocinan, y uno pone allí una partecita de levadura y comienza a influenciar, a aumentar, a darle crecimiento a la masa. Y ustedes saben que hay masas que cuanto más tiempo la dejan leudar, mejor es, ¿no? El resultado va a ser diferente, va a ser más aireado, va a ser mucho mejor que si usted lo deja quizás simplemente, no sé, media hora. Hay masas que pueden estar de un día para el otro, creciendo, la masa madre y demás. Entonces, qué importante
lo que no se ve, la semilla, también hablábamos el otro día. Hoy vamos a seguir hablando acerca de otra sustancia que el Señor menciona, pero como decíamos, la iglesia de los Hechos provocó cambios, sin hacer marchas políticas, sin hacer manifestaciones, fueron cambios reales, influenciando, ¿sí? Así, sin hacer demasiado, ¿cómo diríamos? No sé, ruido, pero reales, porque sus vidas estaban transformadas. Y la verdadera influencia que nosotros vamos a tener también tiene que ver con esto, con nuestras vidas transformadas. Si mi vida no está transformada, no voy a poder ser de influencia. Pero el Señor está obrando en nuestras vidas. Amén. En cada uno de nosotros, estos procesos que estamos viviendo, y el Señor está transformando, está perfeccionando nuestras vidas y lo va a continuar haciendo hasta el fin. Y hoy vamos a estar hablando, acá traje un pequeño frasquito. A ver, ¿quién me puede decir qué es esto? ¿Qué les parece? Sí, ¿y adentro qué hay? Sal. No sé, Azúcar. no sé. Sal. Usted dígame qué le parece. Harina no. Crema. No, tampoco. Sal. Por los dos primeros que anduvimos ahí, que dijeron estaban bien. Ajá, muy bien, ¿no? Bueno, sí. A ver. Particular el frasco. ¿Alguien que se anime que lo quiera probar? Están adelante, los que están adelante. Ya. Franco, vos tenés que probarlo, pero no te queda otra. Vamos, por favor, que tengo que ponerle azúcar. Hiciste trampa. Ya no tiene olor. Azúcar porque Es es un poco. Es azúcar. Es azúcar, muy bien. Pero al principio me dijeron sal, ¿eh? Sal, pero. Se ve una. Muy bien. Usted sabe que el azúcar trae como un poquito de color. Queda brillo. Ajá, muy bien, Más Lilian, gruesito. muy bien. Es Es azúcar. más dulce. Pero fíjese, si usted está apurado, ¿no le habrá pasado alguna vez que de repente estaba ahí cocinando y se confundió y en vez de ponerle sal, En vez de poner le azúcar, puso azúcar, le puso azúcar. Sal de fruta acá le puso. Sí, pero bueno, mire si fuera azúcar. En vez de, tiene ahí su comida, su baleada, ¿cómo se llama? Su sancocho, y le pone azúcar en vez de sal. endulzamos. Tremendo. Pero bueno, hay que tener cuidado. Pero acá sí, y bueno, obviamente porque salieron, pero a veces hay que tener cuidado en salir también. ¿Por qué? Porque ¿Alguien les quiere comprar sal? Yo una vez le eché sal al café. Sí, es que eso Cuando ¿Ya? vine a tomar, ¿Vieron? salado. puede pasar. No te preocupes, Lilian. Hay que prestar atención. Pero es que es verdad, no me digan, si así medio rapidito, es para confundirse totalmente. Pero claro, cuando lo probamos, ahí sí nos damos cuenta de la diferencia, ¿verdad? Acá no lo quisieron probar, pero Te queremos. la próxima vez lo hagan. Pero es así. Y también nosotros vamos a ser probados. Y de repente, ahí, de acuerdo a el condimento que tengamos, El sazón. va a ser el sazón que corresponda o no, ¿sí? Ahí vamos a hablar un poquito hoy acerca de esta influencia de la sal. Por favor, si quiere buscar Mateo 5:13, y vamos a ver un poquito qué podemos aprender y qué es la sal, y qué es lo que nos quiere decir el Señor a todos en este día. Si alguien lo tiene, ¿lo quiere leer? 5:13. Sí. 5:13. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Gracias. Fíjense que Mateo 5, el Sermón del Monte, allí está Jesús con una gran multitud, hablándoles, viene diciéndoles acerca de las bienaventuranzas, acerca del reino de Dios, y de repente sale diciendo,
ustedes, vosotros, son la sal. No nos llamó a hacer azúcar el Señor, no nos llamó a endulzar, quizás, sí, en un sentido podríamos decir, bueno, no está mal, no sé, dar una palabra dulce en algún momento, pero el Señor aquí, en sí, vamos a ver cuáles son las propiedades también de la sal, nos está diciendo que somos la sal de la tierra, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa si la sal se desvanece. Pero, ¿qué es la sal? Yo busqué en el diccionario y dice que es una sustancia cristalina, blanca, soluble en agua, y que su composición principal es el cloruro de sodio. Es algo muy antiguo, se cree que era el condimento más antiguo, ¿sí? Se cree que es, y es esencial para la vida. Nuestro cuerpo contiene sal en la sangre, ¿sí? ¿Vieron cuando nos hacen ahí una analítica y se mide qué cantidad de sodio, de sal tenemos, ¿sí? Porque si tenemos demasiado, ¿qué nos pasa? ¿Sube la presión? Nos enfermamos. Sí, hay distintas enfermedades, la hipertensión, la retención de líquidos. Un exceso de sal en nuestro cuerpo no sería lo mejor, no es lo mejor. En realidad es un equilibrio. Es como si usted se pasa de sal justamente en una comida y está demasiado salada. Bueno, tampoco la va a poder disfrutar del todo, ¿verdad? Entonces, seguimos con que tenemos sal, ¿sabe dónde? Dijimos en nuestro cuerpo, pero en la sangre, en el sudor y en las lágrimas, ¿sí? Ahí también tenemos sangre. Tenemos sal. Se me mezcló. Para mantener el equilibrio, la vida celular, y también se ha usado antiguamente como símbolo de pureza y de permanencia y fidelidad. Por ejemplo, compartir sal, hace muchos años, y leía eso, que pan con sal, eso era como un símbolo de amistad, ¿sí? Si a usted le invitaban a una casa y le daban pan con sal, eso era que querían ser amigos, ¿sí? Muy bien. En Argentina había un programa de televisión de hace muchos años, era un cómico infantil que hacía así todas cosas como para los niños, y una de sus frases que siempre tenía era "¿Qué gusto tiene la sal?". Sí, no sé por qué se le ocurrió decir eso, pero él decía eso, era así como una manera de... Y todos los niños obviamente decían salada. Sí, ¿qué gusto tiene la sal? Exactamente. ¿Y por qué? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuáles son algunas de las propiedades de la sal? ¿Alguna que usted sepa? ¿Qué sentido? Que conserva, por ejemplo, las carnes, las conserva. Sí, antiguamente cuando no había las neveras, ¿no? Los refrigeradores, las heladeras, se conservaba con sal. Entonces, también es como para preservar. Y también, como dijimos, como condimento, ¿sí? También cocina. Y también cocina, hay recetas. Y para hacer suero casero, ¿no? También. Sí, exacto, también eso lo tengo por aquí, propiedades antisépticas y curativas. Se mezclaba el agua antes, ¿no? Estamos hablando de muchos años, agua con sal, y eso también podía usarse para desinfectar una herida, ¿sí? Hoy en día creo que es como un suero fisiológico, algo ya diferente, pero en ese tiempo era agua con sal directamente. Y también hasta se usaba muy antiguamente como moneda para pagar. Y de ahí viene la palabra salario. ¿Sí? En ese tiempo todavía no existían el dinero como hoy en día, y entonces se pagaba con medidas de sal. ¿Sí? Se usaba para pagar, y de allí salió salario. Igual palabras como salud, saludable, también tienen allí, salen, digamos, de esto, de la sal. Entonces tiene propiedades, ¿sí? El Señor no lo dejó, creo yo, así como inocentemente, de decir que nosotros somos la sal de la tierra, sino que podemos extraer estas verdades. ¿Sí? Que nosotros, por ejemplo, podemos también con nuestras palabras sazonar. Colosenses 4:6 nos habla de las palabras. Vamos a leer, si usted lo tiene por allí.
también puede leerlo. Nos habla de cómo debemos hablar. Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Sí? Nos está hablando metafóricamente, obviamente, no vamos a ponerle sal, ¿no? a nuestras palabras, pero está hablando de este condimento, de poder hablar y que sea útil lo que nosotros decimos. Amén. Y aquí podemos preguntarnos, ¿sí? Vamos a ir como reflexionando, ¿cómo son nuestras palabras? ¿Sí? Y leamos también Lucas 6:45. Lucas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Gracias. De la abundancia del corazón habla la boca. Quiere decir que si nosotros nos examinamos, no tan solo es, a ver, mis palabras algo como aislado, sino que de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Entonces, tenemos que ver cómo está nuestro corazón, porque va a ser resultado lo que hablemos de nuestro corazón. Tenemos que cuidar nuestro corazón, porque eso, sí, Lucas 6:45, eso va a ser el reflejo, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, un niño, y ese niño tiene allí, que bueno, está con su lenguaje un poco complicado, ¿no? Y nosotros no queremos que diga esas palabras. Obviamente, de acuerdo a la edad que vaya teniendo, pero no es enfocarnos en lo que está diciendo. ¿Sabe que veía el otro día? Eso ya es un extremo, ¿no? Espero que nunca se lo hayan hecho a mí, ¿no? Pero que a niños hace mucho le metían un jabón en la boca para limpiarle. Eso era muy literal. Para limpiarle la boca. ¿Sí? Pobrecitos los nenes, yo creo que claro, para que no se le volvieran a poner jabón, dejaban de decir cualquier cosa, porque era terrible eso. Pero eso es algo totalmente externo. Extremo. Y ¿Sí? raro. ¿Cómo vamos a limpiar? ¿Sí? ¿A alguien se lo hicieron? No, no. Ya veo Sí, que... usted tiene jabón. ¡Tremendo! Pero la Biblia nos explica y nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si yo quiero que mi boca hable bien, ¿qué tengo que cuidar? El corazón. Mi corazón. ¿Sí? Amén. Es como conducta y carácter. Nosotros sí vamos a enseñarle a nuestros hijos acerca de conductas, pero en realidad lo más importante es su carácter. Porque la conducta va a ser reflejo del carácter. Entonces, obviamente enseñamos distintas cosas, pero lo que más tenemos que trabajar es con el carácter. Es enseñarles y sobre todo la vida de Cristo. ¿Sí? No estamos hablando tan solo de algo moralmente bueno o respetuoso, que también es importante, pero la vida de Cristo es lo que va a reflejar luego lo que hablemos. Así que entonces, primera propiedad que estamos diciendo, el condimento, el preservante, y así también nosotros estamos puestos para preservar en la sociedad la vida de Cristo, el amor de Dios, para ser allí estos cuidadores, por así decirlo, de lo que Dios nos ha dado. Pero, segundo punto, y que está muy relacionado con esto, si usted viene a mi casa y va a comer algo, y de repente se da cuenta que esa comida le falta sal, y está ahí el salero, pero la sal sigue ahí adentro, usted no la toma, no la coge y no la empieza a poner allí en el plato, ¿va
a efectuar algún cambio en ese plato? No. No. Es muy obvio. Porque la sal tiene que salir del salero Obvio. para poder afectar ese plato. Y esto que nos parece tan obvio, en nuestro día a día, usted sabe que durante muchos años incluso, como que quizás en la teoría sí se entendía, pero en la práctica no se quería vivir por miedo a contaminarse la persona. Si de repente uno se relacionaba con alguien que no conocía al Señor, se infundía miedo. No, ten cuidado. No sea cosa que esa persona te vaya a hacer alejarte de Dios. Usted sabe que las personas no nos hacen alejar de Dios. Somos nosotros mismos. Porque usted, si está firme en el Señor, está arraigado, está en Cristo, se está nutriendo todos los días de la palabra, usted no tiene que tener miedo. ¿Verdad? Imagínese, si no, ¿qué tendríamos que hacer? Irnos a un claustro para no contaminarnos. Pero no es lo que el Señor nos dijo. El Señor nos dijo que somos la sal. Y la sal, para que haga efecto, tiene que mezclarse. Tiene que diluirse, tiene que disolverse. Así como la levadura se mezclaba en la masa, así como la semilla queda sepultada y sale el fruto cuando muere, así la verdadera influencia va a ser cuando estemos con. Lo cual también eso puede dar lugar a malas interpretaciones. No quiere decir que yo estoy compartiendo con esa persona lo que está haciendo. Ah, porque si esa persona entonces se emborracha, yo también lo voy a hacer. No. Eso sería una mala interpretación. Cristo estuvo con las prostitutas, ¿verdad? Con los recaudadores de impuestos, que era lo peor en ese momento de la sociedad. Y sin embargo, él no se contaminó. Y él nos dejó a nosotros, hoy en día, aquí, en este momento, aquí en Obarco, y hoy nosotros somos su cuerpo. Y nosotros somos los encargados de resplandecer como la luz y de preservar y sazonar como la sal. Amén. Sin temor. Sin temor. Porque el Espíritu Santo habita en nosotros. El Señor habita en nosotros. Y si nosotros estamos firmes y como les decía, nutriéndonos de la palabra, nosotros vamos a ser de influencia hacia ellos y no ellos hacia nosotros. El domingo Franco habló un poco acerca de eso, acerca de que también, claro, puede haber una cierta influencia. Por eso la palabra de Dios dice, no se amolden. Romanos 12. A este mundo. Primera de Juan también nos habla. Obviamente la palabra nos exhorta ¿a qué? A cuidarnos, ¿sí? A estar alertas. Pero eso no quiere decir estar con temor o con miedo. Aunque nos tenemos que ir a una isla y ahí nos reunimos todos los cristianos y el resto del mundo que se la arregle como pueda. No. ¿Qué dijo el Señor? No se pone una luz debajo, sino donde tú la ves. Porque para eso hay un para qué. Hermanos, hay un propósito. Ese es el tema. Que a veces hemos confundido. En la influencia, lo importante es que sepamos ese propósito. La sal no es un fin solo en sí misma. Si bien es cierto que claramente tiene propiedades y bueno, ahí luego vamos a ver un poco más acerca de curiosidades y demás, de dónde se saca y demás. Pero el propósito es sanar. Mientras que esté acá adentro, no sala. Y nosotros, mientras que estemos entre las cuatro paredes, es hermoso
hermoso y es súper lindo y nos encanta estar juntos y cantar juntos, pero la verdadera influencia la tenemos afuera. ¿Sí? Acá venimos, nos entrenamos, celebramos juntos y qué hermoso, y mire cuando tengamos acá, que estemos todos y qué hermoso que va a ser, pero siempre, hermanos, el para qué. ¿El para qué? Para compartir la vida de Cristo. Podemos ser un hermoso salero, ¿sí? Esto podría ser, no sé, de oro, no de plastiquito como este. Adornado, con música. Entonces, salero con música. ¿Por qué no? Muy moderno. Un salero, no sé, con wifi. Con pantallas. Con pantalla. Hermoso el salero. Pero si está la sala adentro, no va a cumplir su propósito. Nosotros igual, podemos tener un local fantástico, bellísimo, con luces, con pantalla, con lo que se le ocurra. Pero si estamos dentro y tan solo nos reunimos para cantar y qué lindo, no estamos cumpliendo el para qué, el propósito. Entonces necesitamos este contacto con el alimento. No se trata de actividades, ¿sí? Se trata de la vida de Cristo en nosotros. Muy bien. ¿Han oído hablar en algún momento del mar muerto? Sí. ¿Sí? ¿Alguien? Usted sabe que me llamó mucho la atención porque este mar, que en realidad no es tanto un mar, sino más vale un lago, porque no tiene salida al mar, es un lugar único en el planeta. Si quieren en algún momento búsquelo, ponga en YouTube y pone Mar Muerto y lo va a ver. Es realmente muy llamativo, es un lugar muy turístico incluso. ¿Por qué? Porque es un agua que tiene otra densidad totalmente diferente a cualquier mar. Es más pesada porque justamente tiene una gran cantidad de sal. Tiene 10 veces más que lo normal. Lo normal es un 3% en cualquier mar. Muy bien, el mar muerto tiene 30% de sal. Entonces eso es lo que hace que las personas se meten allí y flotan. ¿Sí? No se hunden. ¿Pues si no estaba contaminado, puede ser? ¿El Mar Muerto no? No. No es el de la India, ¿no? No, ese es otro. No, este está entre Israel, Cisjordania y Jordania, en una zona desértica. Y es el punto más bajo de la tierra, bajo el nivel del mar, 430 metros. ¿Sí? Bajo el nivel del mar. No tiene vida porque esa concentración de sal lo único que permite que haya es algunas bacterias. ¿Sí? La gente va, se queda ahí, se pone, hay como una arcilla, un barro, y se coloca allí, ¿no? Y se frota, y supuestamente eso tiene propiedades terapéuticas y demás, y bueno, allí la gente se saca fotos y demás. Pero este mar tiene esta característica, recibe agua del Jordán, pero no desemboca en ningún lado. El único agua que se pierde de allí es cuando se evapora, pero es la única manera. Justamente esa evaporación deja los minerales y las sales tan concentradas, ¿no? Pero quiere decir que este mar recibe, pero no da. ¿Sí? Recibe, pero no da. Y creo que esto también está bueno para que reflexionemos, ¿sí? Del peligro que podemos tener si tan solo queremos que Dios nos dé, y recibimos, pero no damos. Ahí tampoco se va a cumplir el para qué. Porque en realidad el Señor no nos llamó para que seamos un salero gigante, ¿no? Y que, imagínense si, que no me quisieron ahí hacer la prueba, agarramos una cucharadita y le doy una cucharadita de sal. ¿Verdad que no? Va a ser muy feo. Porque la sal es para qué, dijimos,
se esparza, se mezcle en una comida o lo que fuera. Entonces, tiene que ver con el contacto con los alimentos. Y cuando leíamos recién en Mateo 5, decía, si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Y estuve buscando por qué puede ser que lo pierda el sabor. No deja de ser sal, sigue siendo sal, pero no sirve. Puede ser por humedad, ¿sí? Vieron que a veces uno le coloca allí también como granitos de arroz o no sé qué, para que no se humedezca. Porque húmeda va perdiendo el sabor. Puede ser por impurezas, si se mezclara con otros minerales, y también porque reacciona a elementos del ambiente. Entonces, la podemos ver y quizá a simple vista es igual. Pero cuando usted la pruebe, cuando usted la use, se va a dar cuenta que no está cumpliendo su misión de salar. Y hablamos hace un ratito acerca de lo que es influencia, pero creo que siempre nos viene muy bien también para aprender qué es una cosa, ver lo que no es. Y habíamos dicho que no era qué cosa, cuando hablamos al comienzo. Imposición. Imposición, sí, muy bien, y tampoco es manipulación, dijimos. Y hoy en día hay mucha confusión, sí, y mucha mezcla de lo que es la verdadera influencia. Y hablamos hace un ratito, y también Franco había mencionado la otra vez, acerca de los influencers, ¿sí? Quizá algunos más, otros menos. Si uno le dice esta palabra, usted piense, quizás los más jóvenes, más que los de nuestra generación, en algún influencer, ¿sí? ¿Verdad que sí? Sí. Están en TikTok, están en... ¿qué más? Instagram. En Instagram. ¿Algo más? ¿En Facebook? YouTube. En YouTube. Muy bien. Usted sabe que hace un tiempo habían hecho una prueba con nenitos de 4, 5, 6 años, 7. ¿Y saben qué respondían cuando le preguntaban qué querés ser cuando seas grande? Influencer. Es una nueva carrera. Está en la Universidad de Salamanca. Sí, exacto. Querían ser youtubers. Querían ser influencers. Sí, claro. Porque antes, quizás hace 30, 40, 50 años atrás, los niños respondían, quiero ser médico, quiero ser abogado, quiero ser policía, quiero ser bombero, quiero ser maestra, astronauta. Pero claro, bueno, la sociedad va evolucionando, o no. Pero bueno, no voy a entrar por ese lado. Los influencers están. El tema está, ¿qué grado de influencia permitimos que también tengan, ¿sí? En nuestras vidas y demás? Porque hoy en día se ha confundido, y muchas veces esto que nos reímos y que lo decimos así medio humorísticamente, también se ha filtrado dentro de las iglesias, ¿sí? Y también es algo que tenemos que tener en cuenta, hermanos. Y yo no estoy en contra para nada, no lo estamos, escuchamos, porque nosotros también nos gusta escuchar muchas veces una predicación que esté en las redes, pero tengamos cuidado a quién prestamos nuestro oído, ¿sí? Y sobre todo, vamos a cotejarlo con la palabra de Dios, lo que diga esa persona, hermano. Porque no todo lo que está en internet siempre está basado en la Biblia. Entonces, no hay ningún problema. Escuchamos, pero como hacían los de Berea, cuando escuchaban a Pablo, que luego iban a las Escrituras para ver si era verdad lo que había dicho. Así también, hermanos, no podemos ser solamente creyentes oidores, cristianos que escuchan. Necesitamos nosotros mismos tener nuestros sentidos espirituales trabajados, entrenados,
Y para eso tenemos que conocer la palabra. Y no es tan solo leerla. Hoy en día, cada vez menos. O se lee así por arribita. Ay, a ver qué me dice el Señor. O saco una tarjetita. O veo lo que me dice un devocional. Y a mí me encantan los devocionales. Y están muy lindos. Pero no podemos depender de eso. ¿Sí? Quiero ser muy clara al respecto. Porque necesitamos una dieta nutritiva. Todo el consejo de Dios. Toda la palabra. Eso significa conocer en qué pacto estamos viviendo. Tenerlo bien en claro. ¿Qué quiere decir esto para mi vida hoy? Luego de la muerte de Cristo en la cruz, su resurrección, su ascensión. Porque hoy en día muchas personas simplemente porque lo escuché en tal lado, seguían por eso. Y usted sabe que el Señor dejó su Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros. Amén. Usted no depende de una persona, no debe depender de lo que le diga una persona. Usted depende del Señor. Amén. Sí, usted depende del Señor, usted depende del Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Usted tiene que conocer, enamorarse de la palabra de Dios. Estudiarla, escudriñarla, profundizar. Toda la palabra. ¿Sí? De Génesis a Apocalipsis. Luego habrá palabras que quizás para el día de hoy podemos decir esto es más actual para mi vida, esto lo puedo vivir. Porque obviamente si leemos Levítico y me habla de los sacrificios, sabemos que en este tiempo que estamos viviendo no vamos a hacer un sacrificio de animales. ¿Verdad? Esa es una verdad que quedó del antiguo pacto. Entonces nosotros vamos a ver las verdades presentes del Señor. Sabemos que Él fue el sacrificio perfecto. Él fue el Cordero Santo, inmolado, sin mancha. Por medio de Él tenemos acceso a su vida. Eterno. Entonces, hermano, estudie la palabra de Dios. Estúdiela. Comience y hay distintas maneras y hay estudios y hay webinars y demás, las masterclass. Cuando compartimos, no se la pierda, si no la puede ver en ese momento, luego cuando se comparte, véala. GPS los miércoles. Estamos estudiando en este momento la paternidad divina. Hemos estudiado otros temas y estudiamos y tenemos la posibilidad de hacer preguntas, ¿sí? Porque todos podemos tener preguntas, obviamente, pero no nos quedemos con esas preguntas sin respuestas. Busquemos la respuesta del Señor. Muy bien, entonces dijimos que la sal nos sirve adentro del salero, hablamos del mar muerto, hablamos de qué pasa cuando la sal pierde su sabor y lo que es súper importante, ¿qué no es influencia? Dijimos que no es popularidad, apariencia, y esto lo podemos ver con las redes sociales, ¿sí? Uy, esa persona tiene 1 millón de seguidores. ¡Wow! Impresionante. Pero ese 1 millón de seguidores, ¿conoce a esa persona verdaderamente? No. ¿Sabe cómo es? En su día a día, en su trato, en su vida, en su familia. Muchas veces nos dejamos impresionar por estas cosas que aparentemente tienen, wow, mucho peso, mucha importancia, pero que en la vida real lo que importa es cuánto de Cristo está creciendo en nuestras vidas o en la vida también de esa persona. ¿Cuánto estamos influenciando? ¿Cuánto estamos sanando? ¿Cuánto estamos
conservando y cuánto estamos influyendo, cuánta huella estamos dejando. Porque de última también se trata de eso, la influencia, de dejar una huella. Y si nos preguntamos a nosotros mismos, nuestras huellas, ¿hacia quién van? Si alguien nos siguiera y pusiera su pie, imagínense que hay nieve y usted va caminando, va dejando la huella. Viene alguien atrás y fue poniendo los pies en esas huellas. ¿Hacia dónde llevarían? ¿Hacia quién? Más allá de un lugar físico, ¿no? ¿Hacia Cristo? Eso es lo realmente importante. Y esa es la verdadera influencia. Y ¿sabe otra cosa que hace la sal? Es despertar sed. Si usted come una comida muy salada, ¿qué le pasa? Da mucha sed. Va a necesitar tomar mucha agua. ¿Sí? Y hemos hablado hace un tiempo atrás acerca del agua de vida, que es Cristo. Este manantial que brota, que no tiene límites, que cuando le dijo ayer a la mujer samaritana, si tomaras del agua que yo te puedo dar, no tendrás sed jamás. Porque es el verdadero agua de vida, la verdadera agua de vida. Entonces nuestras vidas lo que pueden hacer es despertar sed. Es que con nuestra vida nosotros mostremos a Cristo. Y entonces quieran conocerle, quieran beber del agua de vida. No se trata, como decíamos, de una imposición, no es manipular. El reino no se expande por fuerza, sino por amor, por servicio, por ejemplo, por convicción. La sal no grita, se disuelve y transforma. Y la verdadera influencia se ejerce desde el amor y no desde el control. Entonces dijimos que la influencia no es una cuestión de fama, de apariencia, de marketing, no es buenas intenciones. ¡Ah, qué lindo que sería! Pero me quedo solo con la intención, con un buen deseo. Eso sería lo mismo que si no probamos la sal y está dentro del salero, porque no cumpliría el para qué, el propósito. Entonces dijimos que no es buscar ser famoso, no es impresionar. Usted sabe que esto, en medio de la comida, se vuelve invisible, ¿verdad? Pero se siente. Pero se siente. Si usted ve la sal, no sé, muy seguro que esté muy salada esa comida. Porque imagínese ver trozos de sal, ¿no? Se vuelve invisible, así también nosotros. No fuimos llamados a las luminarias. El único que merece esas luminarias es Él. Nosotros fuimos llamados a ser sal. Sí, para esparcer. ¿Sí? A mostrar con nuestra vida, con nuestro carácter y con nuestra conducta también a Cristo. Amén. De esto se trata la verdadera influencia. Eso es lo que estamos hablando en este mes, hermanos. Y ya para ir cerrando, yo les animo a que podamos reflexionar cómo está nuestro corazón. Porque influencia tiene que ver con fluir, Sí. decíamos. Algo que fluye. Y para que algo pueda fluir y pueda hacerlo libremente, no tiene que haber obstáculos. Imagínense un río, por ejemplo, ¿sí? Que fluye, el cauce. Pero de repente le colocan allí un algo ahí que bloquea. Piedras o, no sé, una represa y entonces ya no va a poder fluir libremente. La vida de Cristo tiene que fluir. ¿Y sabe lo que dijo el Señor? El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. En San Juan 7. Ríos de agua viva.
¿Cómo están estos ríos en nuestro interior? ¿Están pudiendo brotar? ¿Cómo estamos siendo influencia en nuestro círculo más cercano? También es para meditar y reflexionar. En nuestra familia, en los que están más cerca, en nuestro trabajo, que uno comparte muchas horas también, en nuestra ciudad, por supuesto. ¿Cómo estamos siendo de influencia? ¿Estamos realmente sirviendo, contagiando, inspirando, permaneciendo? Más allá de lo que se pueda ver. Porque a veces sí, uno entra en una red social, como decíamos, y wow, las fotos más lindas, ¿no? El mejor ropaje, todo hermoso. Y está buenísimo, obviamente, no digo que no. Pero no es eso solo. Eso tiene que estar fundamentado con una vida. ¿Qué pasa si nos quedamos sin ese ropaje, sin ese maquillaje? ¿Cómo estamos nosotros delante del Señor? ¿Sí? Recordemos que Él siempre nos está animando, nos está llamando por su gracia y que nosotros vamos a ser dadores de gracia conforme a la gracia que hemos recibido. ¿Sí? Conforme a esta gracia maravillosa, sublime, asombrosa. Esta gracia que nos abraza, que nos llama, que podemos disfrutar, que sabemos que la gracia es Cristo mismo. Esto lo vimos hace unos meses. Es Cristo en nosotros. Y vamos a poder compartir con otros esta gracia, saliendo de nuestro salero. No fuimos hechos para nosotros mismos. Fuimos hechos para poder cumplir dentro de este propósito eterno del Señor. Él nos ha incluido y Él nos ha llamado para ser esta influencia, ¿sí? Mucho más que influencers, que no estoy para nada en desacuerdo, pero una influencia real, que como vimos en la iglesia de Hechos, tiene que ver con una vida transformada. Tiene que ver con el fruto de nuestra vida. Tiene que ver con cuánto la vida de Cristo está creciendo en nosotros. Porque en la medida que va creciendo, también va creciendo esta influencia. También va creciendo cómo nosotros podemos ir afectando lo que nos rodea. Amén. Vamos a orar. Me animo a que podamos presentarnos delante del Señor.